Policías municipales huyeron del pueblo. No aguantaron la presión del cártel Jalisco. El alcalde huyó, los policías municipales renunciaron tras la irrupción de hombres armados en Chinicuila. Hoy la Guardia Nacional y el Ejército tienen el control del municipio. Bienvenidos al Caporal del 12 de diciembre. ¡Comenzamos! Otra explosión de pirotecnia en Tultepec, Estado de México, ocurrió este 11 de diciembre en la colonia El Mirador y dejó, lamentablemente, 2 personas fallecidas y 15 lesionadas. Habitantes de la zona han protestado por la existencia de almacenes de fuegos artificiales, obviamente de manera clandestina. Pásense por acá. ¡Pásense por acá! ¡A la verga, el otro también! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡No sabía que estamos hablando de vámonos! ¿Me prestas tu teléfono? No es común tener este tipo de noticias. Este sábado 11 de diciembre, un hombre encontró una mochila en un vagón del metro de la línea 2 en la Ciudad de México, en el metro que va con dirección a Tasqueña, y decidió entregar la mochila a los policías que estaban en la estación Hidalgo. Esta persona que se encontró en la mochila pidió que no se difunda su nombre, quiso hacer todo de manera anónima. Al interior de la mochila había, como ves en pantalla, 10,000 pesos en efectivo, entre otros objetos. Encima de ello, como te mencionaba, encima de encontrar la mochila y entregarla, pues pidió quedar en el anonimato. Más personas honradas así. A las 6:15 de la mañana de este 12 de diciembre murió el cantante Vicente Fernández luego de 3 meses en terapia intensiva tras una fractura vertebral provocada por una caída. La muerte del cantante no ha pasado evidentemente desapercibida, no nada más por sus seguidores, sino también por personajes de la política. Como estás viendo este tuit que emitió el presidente de la República tras enterarse de la noticia. En tanto, este sábado 11 de diciembre, al término de la 23 Asamblea Nacional del PRI, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, Alito, se autodestapó a sí mismo para las elecciones del 2024. Todo esto apenas a unos días de haber protagonizado la polémica por criticar al hijo de Colosio por no militar en el PRI. Así va la carrera por la sucesión presidencial. Y mañana, en el 2024, que se escuche bien, en Palacio Nacional. Quiero que prestes mucha atención a la historia de esta detención. Estás viendo en pantalla a Dulce Melisa, de 12 años de edad. El pasado 16 de octubre fue detenida por policías de León, Guanajuato, a las 11 de la noche, en calles de la colonia Cumbres de la Gloria. La acusaron de portar un cuchillo. A la menor de edad le impusieron una sanción de arresto por 12 horas. Ella fue liberada el domingo 17 de octubre a la 1 de la tarde con 47 minutos. Pero la policía municipal no le notificó a ninguno de los familiares de la menor que le iban a dejar en libertad. A ningún adulto para que obviamente la cuide, vaya. La dejaron en la calle. ¿Qué ocurrió? La niña desapareció. Ahora ves en pantalla la ficha de búsqueda emitida por las autoridades. Por 55 días no se supo absolutamente nada de la menor de edad. Incluso sus familiares solicitaron el apoyo de colectivos de búsqueda. Sus familiares fueron a reconocer al menos un cuerpo de una menor de edad encontrado con características similares, creyendo que podía tratarse de ella.
El municipio de León, Guanajuato, tuvo que ofrecer una disculpa pública por lo ocurrido y reconoció que 1. No debió haber detenido a la menor de edad. 2. No la debió haber liberado en todo caso sin haber avisado a algún familiar. Y 3. Dijo que ya estaba revisando las sanciones a imponer a los policías municipales involucrados, así como al juzgado cívico. Fue apenas este sábado 11 de diciembre, 55 días después de este hecho, que la Secretaría de Seguridad y Prevención y Protección Ciudadana de León informó esto que ves en pantalla. Informó que la menor de edad finalmente fue localizada con vida en circunstancias que no reveló. Vaya historia y también tremenda irresponsabilidad de nuestras autoridades. En los últimos días, el municipio de Chinicuila, Michoacán, se quedó sin policías, se quedó sin alcalde municipal, tras el arribo de hombres armados, quienes han sido identificados como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Como puede ver, este es nuestro palacio. Aquí en la oficina del oficial mayor. Todo está laqueado, está deshabitada. Esta es la oficina de nuestra síndica. También huyó por la violencia, todo está cerrado. Esta es nuestra comandancia de policía municipal, donde está deshabitada. Los policías municipales huyeron del pueblo. No aguantaron la presión del cártel Jalisco. Los amenazaron. Y la verdad eran muy pocos, por eso decidieron irse. Si se fue el presidente municipal, imagínense qué iban a estar haciendo los municipales. Esta es la oficina del presidente. Como puede ver, aquí hay impactos de bala en su oficina. Aquí estaban otros impactos de bala por parte del Jalisco. Hay impactos de bala. Todo aquí. Aquí es la oficina de nuestro actual presidente, Rubén Lares, presidente aquí de Chinicuila, abandonado. Aquí está su escritorio, todo está abandonado. Antes de continuar, quiero recordarte, aproximadamente 1 de cada 6 de mis videos solamente genera ingresos para seguir sosteniendo este canal. 1 de cada 6 videos que hago. Este canal es posible gracias a sus membresías. Las membresías que mes con mes apoyan justo para la generación de contenido, y también las membresías sirven para continuar pagando mis estudios de maestría en periodismo. Si te gusta este contenido y está en tus posibilidades, agradeceré mucho que apoyes este proyecto con una membresía. El botón está al lado del botón de suscribirse, dice únete, dale clic allí para más información. En este canal he dado especial seguimiento a lo que ha ocurrido precisamente en el municipio de Chinicuila, cuya cabecera municipal es Villa Victoria. Te informé, por ejemplo, de la incursión de vehículos blindados. También te informé del ataque a policías en pleno centro, esto de la cabecera municipal Villa Victoria, como lo ves a continuación. Y también te he informado de los ataques con drones cargados de explosivos. De todos estos temas has tenido un video
hablando sobre ello. Te dejo la descripción, el link de estos videos, de cada uno de estos videos en la descripción de esta transmisión, así como aquí en esta esquina irás viendo la tarjeta para que los vayas abriendo. Bueno, tras todos estos acontecimientos, pues no se presentaron, abandonaron su cargo los 15 policías municipales. Y el alcalde también huyó de la localidad, lo cual, si de por sí ya habían incursionado los grupos armados, sin la presencia de una autoridad municipal, les dejó el camino completamente libre para que puedan actuar, puedan hacer lo que quieran estos grupos armados. Ha sido identificado estas personas, esta irrupción de grupos armados, como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, identificados así tanto por habitantes como por la prensa local, incluso por las mismas autoridades. Este escenario también ha provocado que familias huyan de Chinicuila ante la evidente falta de gobernanza en el municipio. La agencia Cuadratín ha informado de 2 acontecimientos relevantes en las últimas horas. Uno, la Guardia Nacional y el Ejército finalmente asumieron el control de la seguridad del municipio ante la falta de autoridades municipales. Y 2, la delincuencia organizada atacó a los elementos federales este sábado 11 de diciembre, es decir, hace apenas también unas horas. Un ataque registrado en la cabecera municipal, enfrentamiento que fue finalmente repelido por el Ejército y por la Guardia Nacional, sin un balance conocido hasta este momento, evidentemente ante la falta de una autoridad que esté informando sobre lo que está ocurriendo en Chinicuila. El video que vas a ver a continuación, que te voy a mostrar a continuación, es el último que ha sido compartido por cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas en Villa Victoria, en la cabecera municipal de Chinicuila, en donde se ve justo a un grupo de hombres armados, de civiles armados, caminando este 11 de diciembre. De hecho, se aprecia la hora 6 de la madrugada, 6 de la mañana con 11 minutos, previo al enfrentamiento con los elementos federales, pero en el contexto de la ausencia de toda autoridad municipal, pues para siquiera al menos ser testigo de lo que está ocurriendo. Evidentemente te estaré actualizando información sobre lo que está ocurriendo en este lugar en específico. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir, suscribirte y mucho agradeceré también una membresía si está dentro de tus posibilidades. Veamos, buen día, nos vemos al rato.